a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, a los integrantes del grupo parlamentario, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y a nuestros invitados especiales que nos han hecho el favor de sumar esfuerzos y de tener aportaciones muy significativas a la iniciativa que hoy estaremos presentando de manera formal en nombre de Movimiento Ciudadano, a través, por supuesto, de nuestra representación en la Comisión Permanente, del doctor José Ramón Enríquez, en el caso de la representación de nuestro grupo parlamentario en el Senado, y el diputado Mario Rodríguez, también integrante de la Comisión Permanente. Me voy a permitir compartir con ustedes una muy breve presentación que trata de sintetizar la parte más importante de la iniciativa que formalizamos el día de hoy. Quisiera empezar simplemente reconociendo el aporte de muchísimas personas para que esta iniciativa pueda presentarse el día de hoy. Debo decirlo, es un reconocimiento público, que esta iniciativa es producto de muchos esfuerzos, de largas discusiones y de un consenso político en torno a una propuesta que ha venido avanzando en muchas partes del mundo y que a nuestro juicio debiera avanzar con mucha fuerza en México. Voy a hacer a lo largo de la exposición el reconocimiento a algunas de las personas y organizaciones que han venido sumando aportes muy significativos a esta propuesta. Quisiera comenzar, si avanzamos con la presentación, simplemente subrayando el contexto por el que atravesamos en este momento, sobre todo para resaltar el sentido de urgencia que tiene una propuesta de esta naturaleza. La crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus está teniendo un impacto devastador en la ocupación laboral y en los ingresos de las personas, de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. La siguiente, por favor. Recientemente se publicó la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI y tiene datos sumamente preocupantes, reveladores, diría yo, que tenemos que atender con muchísima puntualidad. La cifra de 12.5 millones de personas que dejaron de percibir ingresos durante el mes de abril debe de sonar las alarmas en todo el país. Es un golpe brutal a la economía del país y sobre todo un golpe brutal a todas las personas que están en una situación de riesgo y de vulnerabilidad por haber dejado de percibir ingresos. De acuerdo a varias estimaciones, podríamos alcanzar la cifra de casi 10 millones de personas que podrían sumarse a la pobreza por ingresos y entre 6 y 10 millones más a la pobreza extrema, de acuerdo con el Coneval, pero de acuerdo también con estimaciones que han hecho algunas otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil y del mundo académico. Esto es parte del sentido de urgencia que nosotros queremos subrayar para la presentación de esta iniciativa. Permítanme recordar de manera muy breve algunos antecedentes que son los que le dan origen a esta iniciativa. El 5 de mayo, legisladoras de diferentes fuerzas políticas presentaron un exhorto para que el presidente de la República estableciera el ingreso mínimo vital, derivado, entre algunos otros, de la iniciativa de organizaciones como nosotros. Por cierto, le agradezco mucho la presencia a Mauricio Merino, en representación, por supuesto, de nosotros y de muchas otras organizaciones que han participado en este esfuerzo. Igualmente quiero subrayar la destacada labor de las diputadas que encabezaron este punto de acuerdo, que fue suscrito además por una cantidad muy importante de diputadas y de diputados de todos los grupos parlamentarios. Merece todo nuestro reconocimiento la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Rojas, nuestra diputada de Movimiento Ciudadano Marta Tagle, la diputada Verónica Juárez Piña del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Lorena Villavicencio
del grupo parlamentario de Morena. A ellas y a todos los que se han pronunciado en torno a este tema en la Cámara de Diputados, nuestra felicitación y nuestro reconocimiento. Dicho sea de paso, es un punto de acuerdo que todo el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano suscribió e impulsó. El día 13 de mayo, como lo pudieron atestiguar muchos de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, justamente con el ánimo de acelerar y de abonarle a esta discusión sobre el tema, es que Movimiento Ciudadano hizo una presentación pública de una iniciativa de ley para crear el ingreso vital. El ánimo, como se dice aquí, era contribuir, sigue siendo contribuir a que este tema pueda acelerarse en las respectivas cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores, pero ir moldeando la manera en lo que esto tiene que convertirse en un derecho inalienable. Entre el 18 y el 2 de junio, Movimiento Ciudadano, de la mano, repito, de muchas organizaciones y a través de distintos diálogos públicos, se dio a la tarea de socializar esta iniciativa. La pudimos enviar a más de 200 personalidades, entre dirigentes de partidos, legisladores, empresarios, especialistas, integrantes de organizaciones no gubernamentales, de las cuales recibimos muchos comentarios que están ya incorporados en esta propuesta final. Se realizaron 4 conversatorios con especialistas, académicos, periodistas y trabajadores justamente afectados por la crisis, algunos de los cuales nos acompañan el día de hoy, como ya hizo la presentación Patricia Mercado. Y aquí valga la pena reconocer el esfuerzo que ha hecho Patricia por articular estos conversatorios y, por supuesto, agradecer a todas y a todos los que se involucraron en ello. Igualmente se lanzó una petición a través de la plataforma change.org que sigue activa y que esperamos que siga sumando firmas durante este proceso. Y finalmente, lo que estamos haciendo el día de hoy es hacer esta presentación formal al seno de la Comisión Permanente para que empiece a correr el trámite legislativo correspondiente. Tenemos ya la información de que será turnada a las comisiones de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos del Senado de la República. Nosotros hemos dicho que el ingreso vital debe sobre todo plantearse como un derecho. Explicamos por qué. Las personas que atendiendo justamente a una política de Estado se han quedado en casa, están generándole al país, a las mexicanas y a los mexicanos un bien público. Es decir, quedándose en casa, le abonan a mantener la salud de todas y de todos, asumiendo, y esto es muy importante, individualmente los costos devastadores en sus ingresos, en su calidad de vida. Por lo tanto, no podemos dejarlos a la deriva. El Estado mexicano tiene que hacerse responsable, tiene que ser solidario y recíproco con todas aquellas personas que debido al confinamiento han dejado de percibir ingresos o incluso han perdido sus empleos. Por lo tanto, lo que plantea en esencia esta iniciativa es que todas aquellas personas que han visto mermados sus ingresos o que han perdido sus empleos tengan derecho para que se les otorgue durante 3 meses un salario mínimo de 3,696 pesos mensuales durante 3 meses con la opción a prorrogarse por 2 meses más, es decir, con un total de 5 meses para casos muy específicos. Otorgar este ingreso vital, ese es el planteamiento y la estimación que hemos hecho a partir del diálogo con los especialistas, podría o debería beneficiar a casi 20 millones de personas, que son el 35% de la población económicamente activa. Efectivamente, para lograr esto necesitamos una inversión de aproximadamente 221,000 millones de pesos. Este es el monto que ha calculado Movimiento Ciudadano en sus distintos diálogos públicos
y que equivalen aproximadamente a un punto porcentual del PIB o al 3.6% del presupuesto de la Federación. Simplemente como referencia y enfatizando siempre que el tema de los recursos es una discusión aparte, nosotros tenemos la firme convicción que hay condiciones suficientes, financieras, presupuestales, para poder cubrir esta cantidad de recursos. Y únicamente como punto de comparación, sirve esta lámina para ilustrar cuánto porcentaje del PIB le han destinado otros países justamente a combatir los efectos de la pandemia. Y vemos cómo México está muy rezagado todavía en la cantidad de recursos que ha orientado a este propósito. El mapa que queremos compartir con ustedes y que no quisiera detenerme, pero que parece muy ilustrativo, refleja cuáles son aquellos países que han decidido darle un apoyo a su población en el contexto de la pandemia hasta el 2 de junio del 2020. Este es un mapa que se construye a través de Our World in Data y que ilustra cómo México y algunos otros países han decidido no otorgar o conceder un derecho de esta naturaleza, y vemos en contraste cómo los países que no están en naranja, es decir, los que están en gris, los que están en verde, son países que han decidido otorgar apoyos muy importantes para compensar la pérdida de salarios y la pérdida de ingresos a la mayoría de su población. Por supuesto que hay distintas experiencias que ustedes reconocen, pero sobre lo que quiero llamar la atención es que México se ubica pues prácticamente en solitario en aquellos países que han decidido no dar un apoyo para este propósito. Estamos a tiempo y este es el llamado respetuoso que hoy quiere hacer Movimiento Ciudadano. En la medida en la que dejemos correr más el tiempo, en la medida en la que se agudice la espiral y la desaceleración de la economía, en la medida en la que siga creciendo el desempleo, vamos a tener muchos más problemas para enfrentar la crisis económica con mayores. Termino con un par de aseveraciones y de argumentos que nos hacen empujar con toda nuestra fuerza la creación del ingreso vital. Decimos, el ingreso vital es un acto de justicia para las millones de personas que por una circunstancia extraordinaria perdieron su trabajo y sus ingresos al quedarse en casa y generar un bien público. Segundo, para millones de familias que viven al día, es un auxilio que puede marcar la diferencia entre pasar o no a una situación de pobreza, incluso de pobreza alimentaria. Tercero, hoy por hoy es una medida sanitaria porque su existencia les permitirá a millones que hoy están desesperados por salir a trabajar, quedarse en casa y así evitar un rebote de la pandemia. Cuarto, el ingreso vital es también inteligencia de Estado porque permitirá inyectar recursos a la economía y reactivar el consumo local en una coyuntura muy crítica de la economía global que puede significar el estancamiento de la nuestra durante muchos años. Y no exageramos si decimos durante un par de generaciones. Quinto, el ingreso vital, sobre todo visión de futuro. Subrayamos, es también un primer paso para que México transite a un verdadero estado de bienestar donde se garanticen los derechos. ¿Cierto? Una discusión lamentablemente pospuesta en nuestro país y que hoy debemos de retomar con absoluta urgencia. Realmente diremos que si no atendemos este llamado, la tragedia para nuestra economía será profunda y larga, pero para millones de familias mexicanas será quizá irreversible. Esto es, en esencia, lo que Movimiento Ciudadano pone a discusión el día de hoy. Y una vez más, queremos agradecer a todas las personas que han colaborado con sus opiniones, con información, con su tiempo, para que esto pueda materializarse en una iniciativa.
hacemos igualmente un llamado muy respetuoso, como lo hemos venido haciendo en los últimos días, en las últimas semanas, al resto de los grupos parlamentarios para que asumamos esfuerzos en la misma dirección. Este no es un tema de partidos políticos, no es un tema necesariamente ideológico, es una propuesta específica que hoy Movimiento Ciudadano pone al servicio de todas las fuerzas políticas, incluido el gobierno federal, donde tenemos la firme convicción de que si la hacemos realidad, estaremos contribuyendo de manera muy sensible a enfrentar la crisis de manera exitosa, sin arrepentirnos en un futuro por quedarnos cruzados de brazos. Gracias a todos y todos. Muchas gracias, senador Clemente Castañeda. Le daría la palabra a Mauricio Merino, presidente de nosotras. Muchas gracias, Mauricio. Senadora, muchísimas gracias. Senador Castañeda, gracias por la invitación y muchas gracias por haber tomado esta decisión a todas y a todos ustedes, senadoras, senadores, diputadas, diputados de Movimiento Ciudadano. Es de verdad digno de celebrarse que un partido político con sensibilidad social y compromiso con las circunstancias que estamos viviendo haya hecho suya, porque así fue como lo relató el senador Castañeda, esta necesidad que se ha venido planteando desde muy distintas organizaciones de la sociedad civil y que efectivamente es una decisión que estamos buscando por parte del Estado mexicano ya desde hace un buen tiempo, por lo menos desde que fue evidente que la pandemia iba a golpear de lleno a la economía de las familias mexicanas, que iba a golpear el empleo, las distintas proyecciones de la caída del ingreso y del incremento de la pobreza derivada de la pobreza por ingresos, ya nos anunciaban la absoluta necesidad de tener de parte del Estado mexicano una política específica para poder sostener el consumo mínimo necesario para las familias que perderían toda fuente de trabajo, como de hecho ha venido sucediendo. En marzo, nosotros, el movimiento, propuso al gobierno mexicano que se adoptara en efecto este ingreso vital de emergencia. Y desde entonces hemos estado en conversaciones con las distintas fuerzas políticas del país. Quiero celebrar, senador Castañeda, como usted ya lo hizo, la excelente disposición de la diputada Marta Tagle, que a nombre de Movimiento Ciudadano y junto con, ya lo mencionó usted, otro grupo de diputadas, Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Verónica Juárez, entre otras legisladoras mexicanas, inmediatamente se sumaron a esta idea y propusieron este punto de acuerdo al que usted ya se refirió. Quiero felicitar también y agradecer la participación de la senadora Patricia Mercado, que junto con usted, senador Castañeda, y el grupo de Movimiento Ciudadano, desde un principio también han estado respaldando esta iniciativa. Es de veras celebrar si se los apreciamos en todo lo que vale. Hay dos cuestiones que quiero añadir muy rápido a la exposición que usted ya hizo, y además de esta expresión de solidaridad y de gratitud hacia Movimiento Ciudadano. La primera es que este ingreso vital no contradice y no compite con los programas del presidente López Obrador. Este programa estaría dirigido a quienes no reciben recursos de los programas sociales que ya tiene en marcha el gobierno de la República. El gobierno de la República tiene recursos para muy diversos fines, que son útiles y que en todo caso contribuyen en efecto a paliar los efectos más devastadores de esta crisis económica derivada de una crisis sanitaria. Pero esos recursos no
llegan a todos, no son suficientes. Es muy importante subrayar que los programas del gobierno de la República no son suficientes para sufragar las necesidades de las familias que se están quedando sin trabajo, sin ingresos. No alcanzan para poner en la mesa de todas las familias mexicanas lo mínimo necesario, incluso para comprar la comida. Los datos ya se han puesto desde un principio por las proyecciones de Coneval, ya las mencionó el senador Castañeda, y ahora con la última información telefónica, por lo tanto posiblemente subrepresentada de la encuesta levantada por el INEGI, ya sabemos que son más de 12 millones de personas las que han perdido su capacidad de generar ingresos a la luz de esta crisis económica que estamos afrontando. Es, insisto, muy relevante llamar la atención del señor presidente de la República, esa es la opinión de nosotros, para que se entienda que no hay competencia, no hay desdoro en los programas que ya el gobierno de la República ha puesto en marcha. Pero el ingreso vital de emergencia, es absolutamente necesario para evitar que la crisis se profundice y para evitar que los efectos sociales de esta crisis económica generen aún mayores problemas a la República. Como bien dice el propio presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Este es un programa dedicado a la gente pobre y a quienes por la pérdida de sus ingresos entrarán a la pobreza inexorablemente. Por eso felicitamos la iniciativa de Movimiento Ciudadano. Se ha dicho además que no hay dinero para sufragar este programa. No es verdad. Existen los recursos en el Estado mexicano para sufragar alrededor de 220,000 millones de pesos, una cifra importante. Si se quiere realmente hacer del ingreso vital de emergencia algo que respalde el retomar la economía, su capacidad de consumo y evitar, ya dije, en la profundidad de la crisis para las familias más pobres. En recientes conversaciones con distintos legisladores de otros partidos, incluyendo también a Movimiento Ciudadano, se ha visto que es posible incrementar el déficit público. Se ha visto que es posible hacer ajustes o prórrogas a programas específicos que hoy tiene en marcha el gobierno de la República y que no pasaría nada al país si se inician después. Las grandes obras que el señor presidente de la República ha venido impulsando pueden iniciar un poco más tarde en otro presupuesto para rescatar dinero suficiente para un programa de esta naturaleza. Pero también y sobre todo, subrayo, también y sobre todo, existen líneas de crédito ya abiertas en este momento por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que sobradamente alcanzarían para sufragar un programa como el que aquí se está planteando en esta iniciativa. Sobradamente subrayo. Hay deudas buenas cuando se necesita usar el dinero. Y existen los medios, además del Estado mexicano, y a partir de las decisiones que eventualmente tomen nuestros legisladores, el Poder Legislativo de México, para que esa deuda adquirida, por ejemplo, a través del Fondo Monetario Internacional, pueda ser pagada dentro de este mismo sexenio a través de contribuciones adicionales para quienes más ganan en este país. Es una lógica de estado de bienestar, de igualdad, de equidad. Quien más tiene puede pagar más y quien
debe organizar ese equilibrio en las finanzas de las familias es a todas luces un Estado comprometido con el bienestar general de la sociedad. Los medios están disponibles, los recursos existen, lo que todavía no se ha puesto sobre la mesa es la voluntad política suficiente para poder hacer frente a esta crisis económica, insisto, reintegrando a la mayor parte de las familias que se están quedando sin ingresos, al menos lo mínimo, subrayo, para poder sufragar su consumo cotidiano, su alimentación cotidiana. Repito y cierro, senadora Patricia Mercado, no hay contradicción con la filosofía política del gobierno de la República. No hay contradicción con las propuestas y con los programas que ha hecho el presidente López Obrador. No hay razones financieras para no ponerlo en curso. Lo que se necesita en todo caso es que se escuche esta voz, este clamor global, ya no solo mexicano, sino global, para rescatar a las personas que más respaldo necesitan en medio de esta crisis económica. Muchas gracias, Movimiento Ciudadano, por reaccionar de esta manera. Gracias por escuchar estas voces, por ponerse a la vanguardia en esta propuesta. Cuentan, desde luego, desde nosotros, senador Castañeda, con toda nuestra simpatía y con todo nuestro respaldo. Gracias, senadora Mercado. Muchas gracias, Mauricio. Le daría la palabra a Rodolfo González, de la CROM, por favor. Muchas gracias. Me da gusto saludarlas a todas y a todos. Gracias por la invitación, senadora Patricia Mercado Castro, estimadas diputadas y diputados, estimadas senadoras y senadores, apreciables medios de comunicación. Desde que surgió esta propuesta en el conversatorio anterior que tuvimos, la Confederación Regional Obrera Mexicana reconoció la iniciativa que en un principio Mauricio Merino Huerta, fundador de nosotros, fuera el impulsor de esta idea, fuera recogida por la Cámara en un primer término de diputados, generaran las diversas bancadas este punto de acuerdo y también este impulso que hace el Senado a través de Movimiento Ciudadano. Lo reconocemos porque de alguna manera las centrales obreras que estamos en la mesa sindical vemos con mucha preocupación el hecho de que en México no exista este ingreso vital temporal. Comparábamos que ya España, Portugal e Italia ya lo echaron a funcionar. España lo acaba de aprobar el 29 de mayo y también lo han puesto por 3 meses. Aquí, como lo explicó ampliamente el senador Castañeda, pues puede ser por 3 meses o 2 meses más. Entonces, debe ser una política pública que el presidente de la República implemente de inmediato. Ahorita es cuando la ciudadanía requiere de un ingreso vital para no caer en una extrema pobreza. Y también nosotros, como integrantes de la Confederación Regional Obrera Mexicana, también propusimos que, como es una decisión del Ejecutivo Federal, que también se pueda hacer una conservación de los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social. Porque no solamente los trabajadores van ahorita a sentir o a resentir el efecto de la falta de un ingreso, sino que también, de acuerdo con la ley del Seguro Social, solamente tendrán atención médica 8 semanas posteriores a la terminación de su empleo. Y entonces es importante que pueda también conservarse la vigencia de derechos de los trabajadores para ellos y su familia por otro lapso de 3 meses o más, cuando menos. Entonces, la Confederación Regional Obrera Mexicana reconoce, aplaude esta iniciativa
y también la impulsaremos a través de los conversatorios que se van a desarrollar a lo largo y ancho de varios estados de la República. Felicitaciones y estaremos impulsando junto con ustedes esta iniciativa que es muy necesaria y muy importante para los millones de trabajadores y trabajadoras que han perdido el empleo. Estamos con ustedes y la impulsaremos con mucho agrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Le quisiera dar la palabra a Marcelina Bautista del Centro de Apoyo y Capacitación a Empleadas del Hogar. Marcelina. Buenas tardes, senadoras, senadores, señores diputados, diputadas, compañeros, representantes sindicales. Senadora Patricia Mercado, muchas gracias por invitarme a este espacio para tomar la palabra y hablar de lo importante que es esta iniciativa para un ingreso vital para las trabajadoras del hogar, sus familias. Como saben, en México represento a 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Y hoy ha sido muy difícil y más fácil su despido por estar en la informalidad. Y entonces también ver que es un trabajo que representa mucha desigualdad para las trabajadoras que lo toman y lo hacen por necesidad. Y por eso, como Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, queremos respaldar esta iniciativa que hoy están impulsando y que también sea como una parte histórica del trabajo del Estado que le corresponde hoy proteger a miles de personas trabajadoras que se están quedando en el desempleo y sobre todo y empujarlos más a la pobreza sería mayor problema para el Estado que desprotege a sus trabajadores y trabajadoras. Y por ello es importantísimo, como Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, nos sumamos y estaremos muy atentas para que también esto se pueda aplicar a todas aquellas personas que están en la necesidad de un recurso económico para ellos, para ellas y sus familias. Muchísimas gracias por este espacio nuevamente. Al contrario, Marcelina, muchas gracias. Le daría la palabra ahora a Friné Salguero del Instituto Simón de Beauvoir. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio y les voy a compartir un poco de la visión que tenemos desde el instituto. Bueno, yo creo que es clarísimo que la pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico que tenemos y también de las condiciones laborales que tenemos hoy que ofrecer a nuestras trabajadoras y trabajadoras en el país. Y creo que es urgente pensar en avanzar a un estado de bienestar, ¿no? Con bases en nuevos pactos sociales que consideren también lo fiscal, lo social, lo productivo, las condiciones laborales y otras muchas cosas que creo que esta pandemia nos ha orillado a revisar. Celebro completamente la propuesta que se discute hoy sobre la necesidad de establecer un ingreso vital para las personas que han perdido el empleo, pero quisiera hablar también de la importancia que tiene incorporar la perspectiva de género en este tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque creo que hay que empezar por reconocer que las crisis y todos los fenómenos sociales tienen un impacto diferenciado hoy entre hombres y mujeres. Y yo creo que si partimos de la idea de que previo al COVID-19 ya teníamos un 49.7% de mujeres por debajo del umbral de la pobreza, si también partimos que el desempleo del COVID va a impactar a las mujeres en muchos más sectores porque ahí participan económicamente hablando, como por ejemplo el comercio, donde participan el 47% de las mujeres, o bien el sector de servicios, ¿no? Donde también participan el 46% de las mujeres. Si también tomamos en cuenta que el 28.5% de los hogares cuentan con una jefatura femenina, y que la tasa de informalidad laboral de las mujeres a nivel nacional es del 57.6%,
pues tendríamos que pensar también qué va a pasar con todo este sector que se queda ahora desempleado, y no solamente desempleado, ya sea en el trabajo formal o informal, sino con el trabajo de cuidado a cuestas en un esquema de confinamiento en donde los hijos están ahí, en los enfermos, y todo el trabajo de cuidados que ha estado históricamente a cargo de las mujeres, ¿no? Entonces yo también creo que, si bien me parece fenomenal estar pensando en transferencias directas por 3 a 5 meses, creo que también estaría buenísimo empezarnos a plantear avanzar progresivamente hacia un ingreso universal, porque nos queda la duda también de saber cuándo y cómo estas mujeres podrán volverse a incorporar al trabajo, ya sea formal o informal, en el esquema de pandemia que estamos viviendo, que tampoco tenemos una certeza de cuánto tiempo va a durar, ¿no? Ni cuánto tiempo van a estar los niños en sus casas, etcétera. Entonces yo nada más invitaría, o sea, por supuesto que comparto y celebro la propuesta que hoy se presenta aquí, y estamos completamente de acuerdo en que esto es una urgencia inevitable que tiene que pasar en el país, y yo solamente pues empezaría a pensar en eso, ¿no? Cómo avanzamos y cómo vemos la perspectiva de género para las mujeres que se quedan hoy en este estado de mucha más vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Friné. Perdón, Pati, nomás se me olvidó una mínima cosa, que es que, por ejemplo, la ETOE no está dividida por sexo, ¿no? Entonces también creo que es muy importante incorporar la perspectiva de género en este tipo de circunstancias, porque entonces sabemos que hay 12 millones de empleos que se están perdiendo, pero no sabemos de este grueso de empleos cuántas son mujeres y cuántos son hombres. Entonces me parece importante desde ahí empezar a incorporar esta perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Finey. Sí, yo mandé un correo ya al INEGI preguntando hombres, mujeres, jóvenes, adultos. Creo que esa diferenciación es muy importante. Esperemos que sí tengan esta información. Senador Clemente Castañeda, te daría el micrófono para ver las preguntas de los medios de comunicación y que tú puedas definir las respuestas. Gracias. Gracias, Patricia, y muchas gracias a todos. Y antes de pasar a las preguntas y a las respuestas, simplemente y sin ánimo de extender la presentación, darle las gracias una vez más a las senadoras, a los senadores que nos acompañan, a las diputadas, a los diputados y a nuestros invitados especiales por sus aportaciones durante toda esta discusión, evidentemente no nada más el día de hoy. Adelante con las preguntas, Sergio, si nos ayudas. O Tania. Sí, está lista Ivonne Melgar de Excelsior para hacer su pregunta. Adelante, Ivonne. Gracias, Tania. Buenas tardes a todos los legisladores, buenas tardes a los dirigentes que los acompañan y al maestro Merino, a quien le dirijo la pregunta hoy. Nos habíamos quedado, de acuerdo a la conversación de la semana pasada, en la posibilidad que usted tendría, maestro Merino, de presentar esta propuesta con la dirigencia de Morena. Quiero saber si hay algún avance al respecto o si los legisladores involucrados en el impulso de esta iniciativa han tenido la oportunidad de platicar con otras fuerzas políticas y particularmente con representantes de Morena la viabilidad de esta propuesta. Gracias por sus respuestas. Gracias, Ivonne. Si les parece, recibimos un par de preguntas más y damos respuesta posteriormente. Sergio, si estás de acuerdo. Bueno, tenemos otra pregunta de Adrián Ojeda Castillo de SCO Noticias. ¿Qué avance tiene esta propuesta de iniciativa en ambas cámaras para que sea aprobada y qué respuesta han obtenido por parte de los legisladores de Morena? Más aún, luego de escuchar diversas voces que han apoyado la propuesta. Y una pregunta de Fernando Illanes, que nos llegó por el chat. ¿Cuál es el procedimiento para obtener los recursos que se requieren? ¿Cómo y cuándo se implementaría? Si se dan apoyos económicos y fiscales a las MIPYMES, se apoyará a su vez a los trabajadores y se evitaría que se continúe destruyendo el empleo. Gracias, Tania. No sé si Mauricio quisiera intervenir primero o después. No veo por allá al doctor. Pero si no, yo lo hago con mucho gusto.
Respondo a las dos primeras preguntas, a la pregunta que hace Ivonne, aunque no me la dirige a mí, yo lo hago con mucho gusto, sobre el avance de la iniciativa. La iniciativa empieza a correr formalmente el día de hoy, es decir, el trámite legislativo empieza a partir de su presentación formal. Sin embargo, durante estos últimos días, prácticamente 15 días, cuando nosotros compartimos con ustedes la presentación de la misma, hemos podido socializar con muchísimas personas, con muchos grupos parlamentarios, la posibilidad de echarla a andar. De manera formal, le hemos enviado a la dirigencia de Morena y al resto de las dirigencias partidistas esta iniciativa con la finalidad de sumar esfuerzos para hacerla realidad. Hemos recibido, no de la dirigencia, pero sí de muchas diputadas, diputados, senadoras, senadores, beneplácito y respaldo para poder trabajar sobre la misma, y justamente el proceso legislativo nos va a permitir acercar posiciones. Nosotros lo decimos de una vez para que no quede lugar a dudas: la iniciativa de Movimiento Ciudadano tendrá que seguir su curso, tendrá que enriquecerse, tendrá que modificarse en función de los puntos de vista del resto de las fuerzas políticas, incluido el grupo parlamentario mayoritario. Vale la pena subrayar que hay muchas voces al interior del grupo parlamentario de Morena que se han pronunciado en pro de esta iniciativa, y yo estoy seguro que será un asunto de ver los pormenores y la letra chiquita de la iniciativa. Perdón por la expresión, pero que en esencia hay muchísimas coincidencias en todos los grupos parlamentarios para que esto pueda salir adelante. De nuestra parte, toda la disposición para sumar esfuerzos con todos los grupos parlamentarios. En lo que corresponde al tema de los recursos, como ya lo refirió Mauricio Merino, y aprovecho que está aquí el coordinador de nuestros diputados, Tonatiuh Bravo, pues si quisiera hacer algún comentario al respecto. Lo que hemos dicho es que el tema de los recursos, además de que le corresponde a la Cámara de Diputados y tendrá que venir, por supuesto, de una modificación a iniciativa del propio gobierno federal, deben explorarse cuando menos dos alternativas. Por supuesto, una reorientación del presupuesto y segundo, la exploración de las líneas de crédito y de financiamiento a las que tiene acceso el gobierno federal, el Estado mexicano. Si me permite, líder. Adelante, senador Clemente. Senador, y después le damos la palabra al diputado Tonatiuh Bravo. Adelante. Agradezco mucho a los medios de comunicación. Saludo a todos mis compañeros y compañeras. Simultáneamente tenemos hoy la sesión virtual de la Comisión Permanente y acabo de hacer una intervención en la agenda política, precisamente reforzando el tema del ingreso mínimo vital o ingreso vital. Y ya tuvimos la primera expresión de la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Rojas, que se adhiere a la iniciativa. Entonces, en el transcurso de la sesión de la Comisión Permanente habremos de presentar a nombre de Movimiento Ciudadano precisamente la iniciativa de ingreso vital. Es cuando. Bien, quisiera abordar el tema de los recursos. El senador Clemente ha sido puntual al señalar una especie de procedimiento. El primero es, sin lugar a dudas, de sinergia política, de convencimiento de los elementos internacionales, por un lado, y por otro lado, una mecánica que no solamente es, como aquí se ha señalado de manera correcta, para apoyar a la gente que se queda sin ingreso, sino también para volver a echar a andar el ciclo económico. Es decir, al tener recursos, una cantidad de la población va a consumir y por lo tanto al consumir va a volver a impulsar el crecimiento, el movimiento económico en el país. Ese sería un efecto estructural. Pero sí es muy importante aquí, para contestar de manera puntual, lo siguiente. Si hay la sinergia política y si hay el convencimiento de que se debe dar este paso, evidentemente va a corresponder a un acuerdo con el gobierno federal y particularmente con la Secretaría de Hacienda
porque no se trata de que esta iniciativa llegue a hacer pedazos los planes del gobierno federal y vea en ella un efecto nocivo. Aquí de lo que se trata es de que al haber el acuerdo político nos podamos trabajar en generar cuáles son aquellos rubros presupuestales que pueden de común acuerdo entrar en una iniciativa para hacer una reformulación del presupuesto y que eso permita precisamente hacer frente a esta iniciativa. De eso se trata. Si no se logra esa sinergia, sería en vano intentarlo a través solamente de los mecanismos de la Cámara. Por eso, y sí, nosotros tenemos un estudio muy completo, muy puntual de los rubros presupuestales que pueden abonar, pero no queremos, insisto en ello, hacer una previsión exclusivamente de nuestra visión, sino que esta iniciativa empiece por la inclusión del Poder Ejecutivo como un actor central en todo esto y pueda, bajo ese convencimiento, generarse una iniciativa de todos para que, como lo ha dicho aquí el senador Clemente y se ha explicado ampliamente por parte de las legisladoras que fueron las proponentes del punto de acuerdo, se puedan generar una respuesta del país, una respuesta de Estado. Termino señalando lo siguiente. ¿Quién fue o en base a qué se ordenó el confinamiento y se le solicitó a la población que se quedara en casa? Lo hizo un organismo constitucional que es el Consejo General de Salubridad, haciendo uso de las atribuciones constitucionales para llamar a la población a enfrentar una emergencia. Muy bien, si la gente atendió ese llamado constitucional de un órgano habilitado en nuestra Constitución, pues ahora que sean los poderes habilitados en la Constitución los que le den una respuesta a la población que ha sido afectada por haber aportado con su actitud a un bien común, a un bien público que es justamente la salud y el combate a la pandemia. De mi parte es todo, gracias. Mauricio Merino, creo que ya estaba, senador Clemente. Y ya lo veo por aquí al doctor Merino. Doctor, si quisieras hacer un comentario sobre la pregunta que hacía Ivonne Melgar. Sí, gracias, senador. Mil disculpas, se fue la luz. Estas cosas pasan con estas plataformas electrónicas. Por fortuna volvió relativamente rápido. Me decía la senadora Mercado que se refería a las posibilidades, Ivonne Melgar, de las posibilidades de persuadir a la mayoría de Morena. ¿Es correcta la cuestión? Sí, doctor, y usted había dicho en la reunión que tuvimos anteriormente de la posibilidad de un encuentro con Alfonso Ramírez Cuéllar para exponerle de manera formal la iniciativa, ¿recuerda? Quería saber si eso prosperó. Sí prosperó, bueno, prosperará, Ivonne. Entonces, contesto de dos maneras. El consejo asesor y la ejecutiva de nosotros, el movimiento en el que participo, han invitado formalmente a Alfonso Ramírez Cuéllar, al presidente de Morena, a tener un diálogo el próximo viernes a las 6 de la tarde. Y vamos a hablar de la propuesta que hizo Ramírez Cuéllar sobre avanzar al estado de bienestar y desde luego pondremos como punto principal de esa discusión, de ese diálogo, este ingreso vital de emergencia. Quiero recordar a ustedes que en el Consejo Asesor de nosotros está presidido por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que en ese consejo participan Clara Hussitman, Marta Lamas, Rosa María Seco, Silvia Molina, Luis Raúl González, José Ramón Cosío, Jean Meyer, entre otros personas que respetamos y que apreciamos mucho. Vamos a tener este diálogo entonces el próximo viernes a las 6 de la tarde, será un diálogo abierto y espero que muy productivo. Ahora, Ivonne, tal como habíamos platicado también en aquel momento, repito ahora el argumento, no es la mayoría de Morena a la que hay que persuadir.
es una sola persona. En Morena, ya Lorena Villavicencio estuvo encabezando este grupo junto con Marta Tagle y otras diputadas, ya lo hemos dicho. El diputado Muñoz Ledo, junto con muchos otros diputados de Morena, se sumaron rápidamente a esta iniciativa. No alcanza y no va a alcanzar porque la única persona que toma las decisiones definitivas es una sola, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es trivial decir esto. Estamos ya en una circunstancia política en el que solo convenciendo a uno, que es Andrés Manuel López Obrador, uno solo, se podrá poner en marcha un ingreso vital de emergencia que, como ya se ha dicho repetidamente aquí, podrá ayudar a millones de mexicanas y de mexicanos. Para eso hay que convencer, Ivonne, a uno solo. Confío en que el diálogo con Alfonso Ramírez Cuéllar ayude, sin embargo, a hacerle ver a ese uno solo que toma todas las decisiones del gobierno que vale la pena este ingreso vital. Gracias, Ivonne, por la pregunta. Gracias, maestro Merino. Ha pedido el uso de la voz de Salomón Chertorivsky, que no lo veo por aquí. No veo a Salomón. Antes de pasar, bueno, sigamos con las preguntas y nos haces el favor, Tania. Sí, tenemos la pregunta de Marco Gallardo de Radio UDG, que nos pregunta cuáles eran los aspectos a tomar en cuenta para detectar a los grupos de atención en esta propuesta y que una persona no reciba apoyos federales actuales y el ingreso vital, y también cómo sería la repartición de este recurso a través de tarjetas, vales o efectivo. ¿Tenemos más preguntas? No, ahorita senador. Respondemos a Radio DG, por supuesto. La iniciativa, y voy a la respuesta, la iniciativa detalla puntualmente cuál es el procedimiento para la dispersión de recursos. Primeramente, y voy a tratar de ser muy didáctico, tal cual lo detalla la iniciativa. Primeramente, las instancias involucradas son la Secretaría del Bienestar, quien tiene a su cargo toda la operación en términos de recursos, de la mano de algunas otras instituciones, como el INEGI, como el Instituto Mexicano del Seguro Social. El primer paso es la declaración de una situación especial, producto de la información que aportan tanto el INEGI como el Instituto Mexicano del Seguro Social, para ir después a toda la evaluación de carácter presupuestario. ¿Cómo se acredita que unas personas han perdido el empleo? Esa información la proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, que aquellas personas de la mal llamada economía informal, o digámoslo así, personas que no tienen un salario fijo, serán acreedoras o serán ayudadas a través de este mecanismo mediante una elaboración de catálogos de ocupaciones que tendrá a su cargo el propio INEGI. Es decir, es el INEGI quienes hacen este catálogo de aquellas ocupaciones que por esta circunstancia especial no han podido laborar y han perdido sus ingresos. De tal suerte, esta es una iniciativa que atiende tanto a quienes son trabajadores asalariados como a quienes no lo son. De ahí la importancia y de ahí la cantidad de personas beneficiadas por esta situación. Por supuesto que la propia iniciativa detalla que este es un derecho particularmente dirigido a aquellas personas que no reciben, como ya lo señaló el doctor Merino, ningún apoyo a través de alguno de los programas sociales federales o estatales. Es decir, estamos hablando de personas que no tienen ningún tipo de ingreso, ningún tipo de remuneración y que por lo tanto están en una situación de vulnerabilidad.
y sobre la dispersión propiamente de los recursos que se preguntaba. Nosotros estamos proponiendo que todo esto se haga de manera electrónica. Nos parece que los mecanismos muchas veces usados por el gobierno federal de repartir el dinero en efectivo no solamente generan criterios de discrecionalidad, sino que se corre el riesgo de caer en actos de corrupción. Dicho sea de paso, recibimos en toda la socialización de la iniciativa varias sugerencias para fortalecer los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Señalo particularmente la aportación de la diputada Jimena Puente, y como lo contempla la iniciativa, será el propio Coneval quien esté evaluando permanentemente el desarrollo de este programa, repito, a cargo de la Secretaría de Bienestar. Creo que ya está con nosotros Salomón. Sí. Salomón. Sí, hola. Perdón, me desconecté por un momento. Bueno, pues felicidades, la verdad, felicito al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, a su coordinador, al líder Dante Delgado, y felicidades, senadora Mercado y senador Castañeda, por todo el esfuerzo que han hecho. Una iniciativa que si de por sí ya era pertinente en esta crisis de características sin precedentes, porque hay que entender que la principal medida para atender la crisis sanitaria refiere al cerrar la actividad económica, refiere al distanciamiento social y refiere al quedarse en casa. Y para ello, la política económica es la política de quedarse en casa, es decir, es la política de la sustitución del ingreso para todos aquellos que no pueden dejar de salir, porque si no tienen una sustitución de su ingreso, es simplemente impensable. Si de por sí, por esas razones, por la magnitud de la crisis y por la necesidad de hacer converger la política económica con la política sanitaria, otra vez, ya estoy de regreso. Pero bueno, ya todo se ha dicho, vaya, y creo que el Zoom me está jugando exactamente esa pasada, porque todo ya se ha dicho. Pero digo, si era tan importante, creo que lo que ahora refirieron ustedes desde la presentación del senador Castañeda, el doctor Merino en sus presentaciones, es que todas las alarmas de alerta tendrían que estar prendidas. Ya con los números de Coneval, que si bien refería un incremento posible de 10 millones de personas en pobreza solo por el tema de ingreso, que si a ello le sumamos lo que van a disminuir, aumentar otras carencias, por ejemplo, la de seguridad social, podemos calcular un incremento que podría rebasar los 13 millones de mexicanas y mexicanos. Pero si a eso no fuera suficiente, las alarmas que tendrían que estar sonando con toda fuerza en estos días a lo largo y ancho del territorio nacional son las cifras que nos dio a conocer efectivamente el lunes la encuesta telefónica y ocupación de empleo de INEGI. Estamos hablando de 12.5 millones de personas que en el mes de marzo estaban ocupados, que tenían un ingreso y que en el mes de abril ya no lo tienen. No son cifras, no son estadísticas, son 12.5 millones de trabajadoras, tanto asalariadas como no asalariadas, personal que se ocupaba de manera emprendedora, personal que trabajaba por cuenta propia, todas esas millones de mexicanas y mexicanos que no son su trabajo, que son el ingreso de 12.5 millones de familias. De eso estamos hablando, de esa magnitud. Y si a ello le agregamos que no es solo un tema pasajero, que no es que en abril dejaron de buscar empleo porque saben que ese empleo regresará tan pronto termine la emergencia, pues bueno, las medidas se podrían tomar en la coyuntura.
pero lo que hoy sabemos es que derivado del tamaño de la crisis económica, muchas de esos espacios de ingreso que tenían las y los 12 millones y medio de mexicanos que perdieron su ocupación en el mes de abril, no lo recuperarán sino antes del siguiente lustro. Y ahí la importancia de esta iniciativa, de discutir con toda seriedad el cómo este país se convierte en un país más solidario, en un país en donde de verdad ponga los recursos en favor del bienestar de todos y cómo hacemos que este momento de crisis salga con una posibilidad para mejorar nuestro contrato social, a favor, insisto, del bienestar sobre todo de quienes hoy se van a ver sin ingreso y que van a poder entrar en condiciones de pobreza. Creo que estamos en un momento clave y creo que en ello hay que celebrar la iniciativa de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Creo que hay que celebrar a las organizaciones de la sociedad civil que han empujado con toda fuerza a ello y creo que no hay que cejar en el intento hasta convencer a la gran mayoría de que esto es insustituible. Necesitamos hacerlo y necesitamos hacerlo ya. Muchísimas gracias. Senador, senadora, tenemos 2 preguntas más. No sé si se las puedo pasar. Exacto. Mafalda Guario del Heraldo Radio pregunta, ¿han tenido alguna respuesta del grupo parlamentario de Morena respecto a esta iniciativa? Y pregunta también Adrián Ojeda si ya se está buscando por parte de Movimiento Ciudadano contacto con la Presidencia de la República para el apoyo a la iniciativa. Gracias. Contesto puntualmente las 2 preguntas. No hemos recibido todavía una comunicación formal de Morena. Nosotros hemos enviado la iniciativa de manera formal a todas las dirigencias partidistas, pero procuraremos una respuesta y todas las reuniones que sean necesarias con los distintos grupos parlamentarios para hacerla posible. Segundo, como lo anunciamos hace aproximadamente 15 días, esta iniciativa, por supuesto, será enviada a la brevedad al presidente de la República para que la conozca, para que el propio Poder Ejecutivo la estudie, la analice y que desde luego podamos sumar esfuerzos con este propósito. Yo esperaría que el propio proceso legislativo, y así lo haría Movimiento Ciudadano, incorpore un esquema en donde el gobierno federal tenga un diálogo permanente, no solo con Movimiento Ciudadano, sino con el Parlamento, con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados, para, por supuesto, incorporar sus puntos de vista. Simple y sencillamente quisiera subrayar, como ya lo han dicho mis compañeras y mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, el carácter de urgencia que tiene esta propuesta. Es algo que no puede seguir un procedimiento legislativo ordinario. No es que tengamos un par de meses para hacerlo posible, que necesitamos empezar a la voz de ya. Esto es un asunto de días, acaso de semanas, pero no más. Y aprovecho para no dejar una pregunta sin respuesta que veo aquí en el chat. No es una iniciativa dirigida a las empresas. Tampoco es una iniciativa dirigida en este momento a la conservación de empleos. Es una iniciativa dirigida a atacar la emergencia económica y la pérdida de ingresos de millones de mexicanos. Puesto que habrá muchos otros esfuerzos paralelos orientados a que las empresas no cierren, a mantener, por supuesto, los empleos, a dinamizar la economía. Pero en este momento estamos hablando prácticamente de sacar a flote a una gran cantidad de mexicanas y de mexicanos que si no es a partir del apoyo solidario del Estado, simple y sencillamente no lo van a poder hacer. Ese es el propósito y el ánimo de esta iniciativa. Y es que muchas gracias a todos y a todos por su atención y por su compañía. Adelante, senadora. Mercado. Solamente una última consideración sobre el tema de, digamos, si los que pidan el ingreso mínimo vital podrían ser, si ya están beneficiados de otros programas. Creo que ya se ha planteado. El ingreso vital de emergencia se sustenta en 2 principios, solidaridad y buena fe. Es decir,
es emergente, o sea, no puede tener muchos obstáculos burocráticos, la gente se apunta y una vez que se apunte y su actividad está dentro de ese gran catálogo de trabajos y de empleos que tiene el INEGI, pues recibe su apoyo, pero en algún momento, por supuesto, habrá que cruzar los programas. La idea es que las personas no estén recibiendo ningún otro programa y solamente decir, por último, senador Clemente y a todos y todas, el secretario general del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, primero pudo entrar, tuvo problemas y ya después su agenda no le permitía estar, pero manda saludos y bueno, estamos organizando con ellos algunos foros en los estados con dirigentes sindicales, tanto con la CROM como con el sindicato, y seguiremos trabajando para difundir estas ideas. Muchas gracias, senador. Pues con esto cerramos. Les agradecemos mucho a los medios de comunicación, a nuestros invitados especiales, senadoras, senadores, diputadas, diputados, y los mantenemos informados del curso que lleve, por supuesto, esta iniciativa. Digamos que es uno de los llamados más urgentes que hacemos desde el Movimiento Ciudadano y reiteramos toda nuestra disposición para acelerar el diálogo y la aprobación de esta iniciativa. Muchas gracias y nos vemos pronto.